Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un proyecto iniciado de moción que modifica la ley 18.918 orgánica constitucional del Congreso Nacional para perfeccionar la norma relativa al deber de información que pesa sobre los jefes superiores de organismos de la Administración del Estado respecto de solicitudes formuladas por parlamentarios. Eso es todo, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Cerrada la cuenta. Lo que creo que corresponde es que primero votamos, hayamos acordado que primero íbamos a votar en general, al inicio. ¿Ya? Está en segundo lugar, pero habíamos acordado eso ayer, por eso encuentro raro. ¿Ya? ¿Le parece que podamos nosotros votar ahora? ¿Ya? Y que los que se integren a la sesión puedan agregar su voto durante la misma sesión, no hay problema. Lo acordamos unánimemente. ¿Ya? ¿Le parece? Por unanimidad. En votación general, entonces, el proyecto que modifica el Código Penal en relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas y además tipifica los delitos de soborno entre particulares y administración desleal, y además modifica la ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y los delitos de cohecho que indica. Boletín 10.739-07. En votación general el proyecto. ¿Han emitido su voto todos los señores diputados? ¿Han emitido su voto? Resultado de la votación. Está aprobado por unanimidad. Vamos a continuar con el... No, sí, lo que acordamos nosotros es que no vamos a generar plazo para indicaciones porque le pedimos ayer fue el acuerdo, no sé si usted estaba presente, estaba el Ejecutivo, estaba el Ministerio Público, estaba también el profesor Medina, y ellos van a trabajar un paquete de indicaciones. En cuanto estén listas, vamos a someter la consideración de la comisión. Si están listas para el día miércoles de 20, vamos a empezar a votarla ese mismo día miércoles, ¿no es cierto?, el proyecto. Pero si es que no, la veremos después de la semana distrital. Lo importante es que podamos tener ese paquete de indicaciones que hubo un acuerdo en que es necesario poder presentarla y se acordó que se iban a trabajar conjuntamente entre el Ejecutivo, el Ministerio Público y el profesor Medina y que no iban también a estar informando a los parlamentarios. Si estamos en condiciones de empezar a votar el próximo miércoles, lo vamos a hacer, de lo contrario será de vuelta la semana distrital. Por eso no hay plazo de indicación. Entrando al orden del día, también en primer lugar corresponde continuar con la discusión del proyecto de crear Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños, Niñas y modifica normas legales que indica, boletín 11.176-07. Le agradecemos en primer lugar a la subsecretaria de Evaluación Social que nos acompaña, Heidi Berner, y además, ¿no es cierto?, hoy día teníamos invitados para escuchar a los representantes de la mesa de residencias, la señora María Teresa Izquierdo y Jimena Calcani. ¿No sé si están acá? ¿Ah? Están abajo intentando ingresar. Ya, si le parece, vamos a suspender por 10 minutos, ¿no es cierto?, hasta que puedan llegar las invitadas. ¿Ya? Se suspende la sesión. Vamos a agregar el voto favorable a la votación en general del proyecto de ley que aumenta las penas en los delitos de cohecho y soborno de los diputados Andrade, Gutiérrez, Coloma y el de Trisotti ya lo habíamos agregado, por lo tanto se agregan a la votación afirmativa del proyecto. Continuando entonces con la orden del día. Ya le hemos dado la bienvenida a nuestra subsecretaria Heidi Berner, le damos también la bienvenida a María Teresa Izquierdo, a Jimena Calcani y a don Mauricio Carreño de la mesa de residencias, quienes van a exponer respecto del proyecto que crear Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas, boletín 11.176-07. Le damos la bienvenida. Después de la exposición vamos a abrir una ronda de consultas de los diputados. En primer lugar, entiendo que va a partir exponiendo Mauricio Carreño. Sé que le costó un poquito llegar, no lo querían dejar pasar, pero por eso suspendimos la sesión. Finalmente resultó. Muchas gracias. Muy bien, adelante.
Para comenzar, queríamos agradecer la invitación a esta sesión de la Comisión de Constitución y queríamos hacer referencia a dos puntos que son los más importantes para nosotros en este primer momento. En primer lugar, a un momento muy particular del que todos somos parte, que es este momento legislativo en el que se están discutiendo distintos proyectos que van a cambiar radicalmente la mirada que se tiene acerca de la niñez y la adolescencia en nuestro país. Entonces ese es el momento que nos congrega y es bastante particular y de la mayor importancia. En segundo lugar, muchas gracias. Hay otro elemento que también es importantísimo y que tiene que ver más específicamente con nosotros como mesa, que somos la mesa de residencia, y tiene que ver con una realidad nacional también, ya que desde el año pasado ha estado sobre la mesa y sobre la opinión pública distintos elementos que han visibilizado la realidad de la niñez y la adolescencia, pero sobre todo la realidad y la complejidad de los niños y sus familias que tienen relación con el sistema residencial. Entonces, pensando en ese contexto, nosotros queríamos partir presentándonos y señalando quiénes somos. En principio, nosotros somos la mesa de residencia que nace a partir de septiembre y se conforma en... Parece que no está funcionando la presentación. Hay que apretar. Ahí sí. Nuestra mesa nace a partir del mes de septiembre del año 2016, luego de las distintas contingencias nacionales que nos muestran que la realidad es que hay muy poca información respecto a lo que sucede al interior de Sename y de lo que sucede en relación a las organizaciones colaboradoras acreditadas de Sename en el tema residencial. A partir del mes de noviembre nos conformamos como mesa en relación a la necesidad que existe de una atención cada vez más especializada para los niños, niñas y adolescentes que viven en situación de contexto residencial en Chile. Por lo mismo, 23 instituciones sin fines de lucro nos congregamos y desde ahí empezamos a hacer un trabajo colaborativo, sistemático, bien importante, para poder mostrar la realidad de nuestras instituciones, pero sobre todo la realidad de los niños. Estas instituciones, remarco, son sin fines de lucro, lo que quiere decir que no somos instituciones privadas, que hay un malentendido a nivel nacional, pensando que lo privado es aquel que tiene en muchas instancias... Pero son de derecho privado, no de derecho público. Sí, cierto. Pero somos fundaciones sin fines de lucro, que es importante marcarlo. En el libro tercero, título 33 del Código Civil. Sí, es cierto. Solamente que hay una excepción ahí que es importante mencionar. Exacto. Y estas distintas instituciones tenemos distintas maneras de funcionar, todas tienen directorios, ¿cierto? Funcionamos teniendo que rendirle cuentas a los tribunales de familia, a Sename, y también tenemos distintas modalidades para poder hacer transparencia de nuestras cuentas, que tiene que ver con la FECU social en cierta parte, también con las memorias anuales y con los balances. Tenemos presencia en las 15 regiones, de manera bien importante, y últimamente hemos estado, para mostrarles quiénes somos, hemos estado haciendo un catastro de las distintas instituciones que conformamos esta mesa, y solamente contando las 13 instituciones, tenemos más de 60 residencias nosotros, que abarcan a más de 2.000 niños, y en los últimos números que estamos esbozando, los niños en residencia del año pasado, del 2016, los niños en residencia son alrededor de 8.000. Y este año, los últimos números, las últimas cifras están hablando de alrededor de 6.500 niños, 6.400 niños. Por lo tanto, esta mesa de residencia, esta agrupación, tiene la representatividad de más de un tercio. Queremos también mencionar, para la conversación acerca de este proyecto de ley del Servicio de Protección Especializado, la realidad de las residencias a nivel general, no solo de nuestra mesa en particular. Los datos que queremos mostrarles es que en Chile, por lo menos hasta fines del año 2016, que son los datos oficiales que tenemos, existen 298 residencias de protección. Esas residencias de protección tuvieron hasta el año pasado 7.808 plazas utilizadas de 8.633 plazas licitadas. Y se dividen de la siguiente manera: 11 residencias tienen que ver con la administración directa, ¿ya? Eso quiere decir directamente administrada por el Estado a través del Servicio Nacional de Menores. 248 residencias correspondientes a
a los organismos colaboradores acreditados de Sename, con una cantidad de niños de 6.860 y 39 residencias coadyuvantes. Esas residencias son aquellas que son absolutamente particulares y no reciben ningún tipo de subvención. Estas residencias tienen que ver con un sujeto de atención en particular que es bien importante remarcar porque lo vamos a tomar después cuando revisemos algunas de nuestras reflexiones en torno a la ley que nos convoca. El 90% de las familias de los niños que viven en residencias viven en extrema pobreza, ¿sí? Esto es bien importante porque el sujeto de atención no necesariamente es solo el niño y desde ahí nuestra propuesta. Nosotros tenemos que tomar el niño como el primer círculo, ¿cierto? Pero luego hay distintos círculos concéntricos, que son la familia en primer lugar y la comunidad. La familia en este caso tiene una situación de vulnerabilidad extrema. Entonces, al pensar el sujeto de atención tenemos que pensar a su familia, por supuesto. El 56,9% de los ingresos a las residencias de protección es por abuso sexual. Esto también nos habla de una realidad muy particular y de características específicas que tienen los niños que viven en residencias, tanto hombres que mujeres, sobre todo las niñas. Otro dato muy importante tiene que ver con el 53% de los niños, niñas y adolescentes que viven en residencia hasta el año 2016 tienen 5 o más ingresos previos a la red de protección especializada. Eso significa que cuando llegaron a la medida residencial ya habían pasado por otro tipo de programas sin resultados positivos que pudieran promover su derecho a vivir en familia y por lo tanto esto tuvo que resultar en la medida más extrema, que es que vivan alejados de su familia. Y pensando en los egresos, queremos mostrar que el 40% de los niños que viven en residencia, si bien egresan antes de los 12 meses, hay otro alto porcentaje que es el 20% que está más de 4 años. Esto habla de nuestro sujeto de intervención. ¿Por qué? Porque eso significa que pasan 4 años de su vida, o más de 4 años de su vida, separados de su familia de origen, lo que interrumpe gravemente su desarrollo. ¿Me faltaba la última? La última es la de los 4 grupos. Sí. Ahora entonces continúa la exposición Jimena Calcani. Bueno, junto con agradecer efectivamente de escucharnos. ¿Está bien? No, con agua estoy bien. Solo decir que vamos a funcionar en paralelo a la Comisión de Derechos Humanos, así que vamos a estar entrando y saliendo algunos. Sí, y después a las 4:30 tenemos sala. Ya, perfecto. Es Volaremos entonces. un día bien especial. Ajetreado, sí, Una está. sesión especial, tenemos hartas cosas. ¿Ya? Muy bien. A ver, una de las cosas que nosotros queríamos como compartir con ustedes es que efectivamente para hablar del sistema de protección especializado es tremendamente relevante poder mirar qué es lo que está sucediendo en terreno hoy día con los organismos que estamos trabajando con los niños directamente. Entonces nuestra mirada está a este proyecto de ley está puesto justamente desde la realidad que nos toca vivir cotidianamente. Entonces, queríamos plantear algunas inquietudes y como algunas cosas que hemos ido mirando en esta conversación desde nuestra mesa de residencia. Y lo primero, y que ya me imagino que lo han escuchado reiteradamente, es que este proyecto de ley se enmarca en un contexto mucho mayor, que es la ley de garantía, que realmente requiere ser aprobada previamente, tanto la de subsecretaría como la ley de garantía, porque son de alguna manera los espacios que enmarcan en qué contexto, no solo legislativo, sino de qué manera va a operar el sistema. Entonces, antes de hablar cómo va a operar un sistema específicamente para protección especializada, necesitamos definir que va a haber una protección administrativa, una protección judicial, necesitamos definiciones más claras respecto a cuál es la bajada a terreno local. ¿Por qué? Porque básicamente ahí es donde se define la relación tanto con los organismos que trabajamos en territorio, como justamente el marco en el cual efectivamente funciona, se financia y se relacionan los distintos estados, digamos, organismos que trabajamos en infancia. Entonces, lo primero es partir aclarando que esto tiene una secuencia lógica que requiere estos dos proyectos aprobados previamente. Pese a eso, que obviamente se pueden trabajar en paralelo.
de manera que vayan estando coordinados. Un segundo punto tiene que ver con lo que nosotros llamamos el sujeto de atención, y que también ha sido bastante discutido en estos tiempos, que tiene que ver con la mirada de los niños. Cuando nosotros hablamos de los niños, siempre lo entendemos dentro de un contexto que es su familia. Entonces, no es posible trabajar con un niño sin considerar el contexto en el que se desenvuelve. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque justamente en la mayoría de los casos, como vimos anteriormente, la situación de vulneración viene dada por los mismos sistemas familiares. Por lo tanto, si uno quiere trabajar con un niño, necesariamente tiene que hacer referencia, y por lo tanto, una de las cosas que nosotros estableceríamos, que es distinto a lo que se plantea hoy día en el proyecto, es que no es en una situación extraordinaria en la cual se trabaja con la familia, sino que tiene que ser parte del trabajo sistemático, del diseño del trabajo de intervención con los niños. Por otro punto, nos parece tremendamente relevante que este proyecto establezca, y tiene que ver con lo que presentaba Mauricio antes, hoy día el 96% del sistema residencial lo estamos operando nosotros, los organismos acreditados. 11 de las 248 residencias son de administración directa. Por lo tanto, hay una historia en nuestro país donde la infancia ha sido trabajada desde la sociedad civil. Entonces, el lugar que tiene la sociedad civil es tremendamente relevante en el tema de infancia. Nosotros creemos que el tema de los niños no es una tarea solo del Estado, sino de la sociedad en su conjunto, y nosotros como sociedad civil organizada hemos generado un montón de estrategias para poder trabajar directamente y de manera especializada con los niños. ¿Cuál es la ventaja, por un lado, que tiene la sociedad civil? Por un lado, que tenemos la capacidad de levantar recursos que el Estado no tiene las posibilidades. Tenemos una flexibilidad mucho mayor y tenemos la capacidad efectivamente de adaptar nuestros modelos de trabajo a las necesidades particulares de los niños. Niños con necesidades especiales de salud, niños con temas específicos, ya sea abuso de drogas, de temas sexuales. O sea, hay una capacidad del sistema de adaptarse a las necesidades de los niños que es mucho mayor. Y en eso el proyecto nos plantea a nosotros como operadores de los programas. Eso nos parece que es absolutamente inadecuado en términos de la relación que queremos tener entre sociedad civil y Estado. Y una de las cosas que nosotros creemos que es tremendamente relevante que quede esclarecida en este espacio tiene que ver justamente con la relación que el Estado quiere tener con nosotros, y nosotros creemos que entendiendo que lo que hay detrás de esta propuesta de la ley es que hay una responsabilidad de ser garante de derecho, que es una responsabilidad que el Estado no puede delegar, nosotros sí somos efectivamente, ¿cómo se podría plantear? Como cogarantes de ese proceso. Y eso nos invita a trabajar en colaboración, a definir políticas en conjunto. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que estamos viendo lo que está pasando realmente en terreno en la mayoría de los casos y de las regiones. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con el traspaso de colaboradores a prestadores. Por otra parte, si uno mira el proyecto en términos generales, una de las preocupaciones y de las inquietudes que están bastante como transversales en este minuto es la inquietud de que lo que sea un traspaso de Sename a la Subsecretaría de Infancia en el Ministerio de Desarrollo Social. Claramente creemos que esto tiene que ser un proceso que realmente responda a una reestructuración, tanto en los programas como en el funcionamiento. Hay una inquietud de las personas que trabajan en el Sename, efectivamente, cómo opera este traspaso, pero de alguna manera una cosa que nosotros creemos que es absolutamente trascendental es usar esta posibilidad y esta oportunidad de traspasar, no de traspasar, justamente de crear un nuevo servicio, es que efectivamente no sea un traspaso de lo mismo y no tengamos más de lo mismo solamente bajo otra estructura administrativa. Por otra parte, y esto creemos que es uno de los, quizás de las dificultades más evidentes que vemos nosotros hoy día en cómo opera el servicio, tiene que ver que hay 3 funciones que están bajo la misma entidad, que es la acreditación y gestión de calidad, la supervisión y el control financiero y las operaciones. Nos parece que los mismos que operan los programas no pueden ser los mismos que se autofinancian, ni pueden ser los mismos que se acrediten, ni pueden ser los mismos que se autorregulen, ¿sí? Por lo tanto, de alguna manera, una de las cosas que a nosotros nos parece que es crucial en el proyecto es que estas funciones deben estar en unidades separadas, entendiendo que está
ya sean agencias de calidad, busquemos o sea, el mecanismo formal, podemos, digamos, es discutible, pero lo que sí nos parece que es absolutamente relevante es que estas tres funciones estén delimitadas por equipos y unidades distintas, que el que controla financieramente no sea el mismo que está a cargo de la capacitación, formación, gestión de calidad, acompañamiento de las entidades, y obviamente si se están operando los programas no pueden estar operados por la misma gente que acredita, ¿sí? Por otra parte, y como lo mencionábamos antes, nos parece, y esto ha sido un tema que desde la sociedad civil hemos visto en todos los proyectos legislativos, que la bajada local está siendo un tema donde nadie lo define finalmente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nos parece que es muy relevante que en este proyecto de ley tengan muy claro cuál va a ser la bajada territorial desde la cual se va a operar. ¿Cuál va a ser el sistema de dependencia? ¿Cuál va a ser la forma de financiamiento? ¿Cuáles van a ser las interrelaciones con la red local? ¿Sí? Otro punto que nos parece muy relevante es que hoy día lo que vemos es que no existe una trayectoria de los niños, ¿sí? O sea, hay un niño que se atiende en el sistema ambulatorio y que después se atiende en un sistema residencial, después vuelve al ambulatorio. Y la realidad es que nos parece que en ese sentido habría que haber un continuo de información y de acompañamiento y de seguimiento desde el sistema completo de cada uno de los niños. O sea, cuando un niño entra, tiene que haber un continuo de intervención y de acompañamiento, donde eso significa, y esto quisiera volver a una cifra que planteó Mauricio al principio también, cerca de un 19% de los niños son de larga permanencia, ¿sí? Eso quiere decir que hay un grupo de niños de los cuales nosotros nos vamos a tener que hacer responsables y acompañarlos durante toda su vida hasta la vida independiente. Por lo tanto, nosotros le debemos a los niños una continuidad en los programas. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo es un mejoramiento en la calidad de los programas, pero no un corte de las instituciones, porque, y esto lo digo por experiencia propia, en María Ayuda acabamos de cerrar 2 residencias en Concepción, absolutamente por problemas financieros, pese a que teníamos uno de los mejores estándares de calidad de las residencias, y esos niños que llevaban varios años con nosotros tuvimos que derivarlos a otras instituciones. Entonces, y muchas de ellas de menor calidad de atención de la que estaban recibiendo los niños. Entonces, la realidad es que las instituciones necesitamos un continuo que nos permita seguir operando de manera óptima. Otra cosa que nos parece, digamos, que nos llama bastante la atención es que el proyecto no define cuál es la relación y las funciones que vamos a tener las entidades de la sociedad civil. Y lo que sí aparece con una claridad meridiana son las sanciones. Entonces, pese a que claramente es relevante establecer cuáles son los criterios de funcionamiento mínimos de un establecimiento que tiene y de una organización que presta servicios a los niños, nos parece que el enfoque tiene que estar puesto en cuál es el rol, cuál es la función, cuál es el lugar y la relación que vamos a establecer con el organismo central y no solamente puesto en el lugar de las sanciones. Esas son como nuestras principales observaciones y en esto quisiéramos plantearles, como por último, a partir de esta mirada, cuáles son lo que nosotros vemos que son las necesidades urgentes, entendiendo que el cambio legislativo que requerimos en cambios de estructura va a durar varios años. O sea, de aquí a que logremos implementar este sistema van a pasar varios años más. Entonces, hay algunos temas que a nuestro modo de ver no pueden esperar. Ahí. Bueno, siguiendo, y sabemos que hay razones de tiempo, explicarles que nuestra gran preocupación es que estamos en una crisis profunda. Actualmente nosotros recibimos recursos, aquí les vamos a dejar un estudio de costos que hicimos 25 residencias, abrimos el balance del 2016 y Foco hizo un estudio de costos, en donde aparece que entre el 40 y el 50% de los recursos son los que recibimos del Estado, el resto lo ponemos nosotros y así todos no somos capaces de garantizar la atención de calidad que quisiéramos porque hay una brecha y sabemos que tenemos que dar un salto importante en la calidad. Y ahí tenemos temas demasiado importantes que abordar y que es un desafío para el proyecto, para el nuevo proyecto de protección especializado que se haga cargo.
Uno es que si los recursos si el Estado ahora nos da un tercio o 40% de los recursos que necesitamos para nosotros, más bien el Estado nos colabora más que nosotros ser entes colaboradores. Es decir, creemos que el Estado tiene que tener un rol en que basado en estándares, podemos definir cuál es ese estándar y cuáles son los recursos asociados a ese estándar que puedan garantizar una atención de calidad. Y ahí yo creo que ese es un salto que la ley hasta ahora está dejado como un reglamento y que no se refiere y que por lo tanto es un gran desafío. Un segundo tema es que estamos conscientes, y con toda la crisis que ha vivido el sistema residencial, de que tenemos que avanzar significativamente en profesionalizar la atención. Cada vez tenemos niños más complejos, tenemos menos niños en residencia, lo que nos parece una muy buena noticia, de 20.000 el 2000, ahora 6.400, pero que a estos niños que llegan en la última medida son niños que son mandados por los juzgados y los cuales necesitan una atención especializada. El 69% tiene trastorno de salud mental severo, moderado o severo, porque han llegado por abuso, por maltrato, por negligencia, y por lo tanto lo que nosotros tenemos que ofrecer como protección especializada es un sistema de protección especializada, es decir, que haya una atención de salud mental que es una crisis en este momento. El 89% de ese 69% que tiene problemas de salud mental no está siendo atendido. Y eso es investigación de la Universidad Católica, el programa Vida Nueva. O sea, aquí tenemos una brecha gigante que también nos tenemos que hacer cargo paralelamente a este proyecto. Y profesionalizar el sistema residencial significa que los educadores de trato directo, que ahora ganan en promedio en este estudio 16% más que el sueldo mínimo, eso es lo que gana el educador de trato directo, no le podemos exigir que sean profesionales, que manejen las crisis, que tengan todas las cualidades del mundo, que las tienen, y quieren a los niños y se vinculan y apegan, pero tenemos que avanzar decididamente en formación, en capacitación y en mejores remuneraciones, y también para los equipos profesionales. Tenemos que definir estándares, y ahí nos parece celebramos que la ley considere el tema de la acreditación y la agencia de calidad, y que haya una acreditación. Lo que decía Jimena de separar las funciones, nosotros nos parece que además tenemos que mejorar decididamente en orientaciones técnicas, en procesos de formación y capacitación, y en el desarrollo de las organizaciones que atienden a la infancia, y que eso pasa por también definir estándares y valorizar esos estándares. Y eso implica una revisión profunda que tiene que reflejarse en la ley. Y por último, el sistema de financiamiento. Poco o nada sale en la ley que leímos del financiamiento. Se deja como sujeta a otra ley, no sabemos qué se está pensando, tampoco sabemos muy bien qué están pensando que es el rol que tenemos la sociedad civil y las fundaciones en la atención de los niños, niñas y adolescentes vulnerados. Nosotros creemos que tienen que tener un rol relevante, que hay que definir sus funciones y junto con eso garantizar el financiamiento. No pueden las organizaciones depender de las colectas, de mendigar apoyo para poder atender a lo que creo que es el valor más importante del país, que son los niños y de la infancia de este país. Y por lo tanto, nosotros ponemos la urgencia. Y en esa transición, hasta que salga la ley, celebramos también que se esté discutiendo la ley, pero queremos participar en esa discusión. Queremos que si atendemos el 96%, sobre todo en el sistema residencial, queremos participar de los reglamentos y también de la ley. Y además de participar, queremos solicitarle que en el sistema de financiamiento también se considere que tenemos que garantizar los derechos del niño y que esto es complejo. Y por lo tanto tenemos que cubrir todo el financiamiento y obviamente también de avanzar, y estamos dispuestos, estamos totalmente convencidos que acreditarnos, a tener una agencia de calidad, subir los estándares, que creo que es el desafío que merecemos, y no solo con los niños, sino con el trabajo con familia. Creo que una gran deuda del proyecto es qué va a pasar con la familia. Solo sale
cuando es indispensable trabajar con la familia y los cuidadores. No es cuando es indispensable. Trabajar con familia es la gran oportunidad del sistema residencial. El niño va a estar menos en la residencia en la medida en que hay una familia que lo pueda acoger y que lo podemos no solo declararla habilitada o inhabilitada, sino que podamos trabajar con esa familia para habilitarla. Entonces, lo que les pedimos es que también contemplemos, sobre todo esta Comisión de Constitución, cómo va a hacer ese traspaso. De aquí a la ley de protección, no solo en el servicio, que el nuevo servicio sea una gran oportunidad de repensar la estructura organizacional a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, pero también con esto de repensarlo, también no solo qué va a pasar con los funcionarios Sename, etcétera, que son las preguntas que están en Sename y las residencias también nosotros nos preguntamos, pero también en qué va a pasar. En esta transición nosotros necesitamos urgente, yo sé que no es la materia de esta mesa, pero estuvimos ayer en el Senado, nosotros necesitamos urgente el recurso para poder seguir funcionando. Este año han cerrado, en estos meses, sobre todo con la mala fama que tiene Sename, muchas fundaciones han cerrado programas porque ya no pueden seguir manteniéndolo. Y les podría contar casos de casos, y realmente dramático, que un centro de 19 niños en Coquimbo con discapacidad se esté pensando cambiarlo, ahora dijo el municipio que lo iba a hacer cargo porque ya no podía seguir. Entonces, lo que queremos decirles es que también hay que contemplar, y a ustedes que están en otras mesas, un aumento de presupuesto, de presupuestario decidido. Les vamos a dejar aquí un informe de un estudio costo que vea cuánto estamos gastando y cuánto es el promedio. Nosotros en promedio gastamos por niño atendido 680.000 pesos y hay una creciente brecha que no la atiende nadie. Hay algunas fundaciones con más redes que gastan 800, 1 millón de pesos, pero otra, el 25%, vive de lo que le da Sename, que no alcanza, y lo decimos con propiedad que es imposible. Y hay un 25% que está viviendo con eso, pues no tiene otros recursos que le... Entonces necesitamos, mientras está la ley, por lo menos tomar medidas. Eso es. Muchas gracias. Se agradece la presentación de doña María Teresa Izquierdo. Entiendo que ahora correspondería ofrecer la palabra a los señores diputados si quieren hacer alguna consulta sobre la presentación que han hecho nuestras invitadas. ¿Ofrezco la palabra? Diputado Osvaldo Andrade tiene la palabra. Yo tengo una consulta respecto al tema de la acreditación. Y quisiera que me lo explicaran un poquito más, porque tengo la percepción que el órgano que finalmente va a hacer la acreditación es el mismo órgano que normativamente se hace cargo de los centros, ¿no? Entonces se me produce una suerte de una cierta confusión. Yo siempre he entendido que las acreditaciones debieran ser órganos exógenos, instituciones distintas. ¿Cómo está quedando eso? Me interesaría saber. Y si esta acreditación tiene que a partir de, no sé, de un hogar modelo, de un hogar estandarizado que desde allí se genera, no tengo claridad, y eso quisiera que me lo pudieran precisar un poquito más. María Teresa, yo doy la palabra. También quisiera hacer una consulta en el mismo sentido. Yo entiendo que son dos dimensiones de la supervisión de la residencia. Uno es la fiscalización del cumplimiento tanto de los requisitos de infraestructura, de funcionamiento, de profesionales, de personal, si se quiere, que es una dimensión que me imagino debe tener una supervisión regular, quien la efectúa, los parámetros que hay, y por otro lado la acreditación, que tiene por objeto una clasificación de parte de los centros, que les permita abordar unas tareas y no otras. Probablemente también hay tratamiento diferenciado en cuanto a ingresos, no lo sé, pero me gustaría ver cómo visualizan ustedes esas dos dimensiones de la supervisión de los centros privados y también si hay alguna opinión sobre la supervisión de los centros de parte del Estado, porque ahí la situación es más compleja aún, toda vez que el propietario de esos centros es el mismo Estado que el que tiene que fiscalizar y también acreditar. Le ofrezco la palabra. En la base del micrófono, no blanco. Compartimos las preocupaciones. Nosotros cuando leímos el
el proyecto hacíamos las mismas observaciones, porque como tú muy bien dices, una cosa es supervisar que lo que tiene que pasar esté pasando y otro acreditar que la atención sea de calidad bajo estándares. El diputado preguntaba cómo se definen esos estándares. Bueno, la ley aquí no lo dice, pero los estándares debiera definirlo. El Consejo de la Infancia acaba de desarrollar un conjunto de estándares para residencia, para el sistema ambulatorio, o sea, para los programas ambulatorios, para las residencias, que fue con mucha participación de especialistas, y probablemente se tendría que avanzar con esos estándares en poder definir un desarrollo de la organización en relación a esos estándares, como lo mismo que hace educación, es decir, que dice una escuela es insuficiente y otra es autónoma. Lo mismo debiera pasar acá. Entonces, nosotros creemos que tiene que ser independiente el rol que ejerce quien acredita que quien implementa, ya sea los programas de atención directa como los con administración delegada. Y entonces sería mucho mejor que tuviéramos, ahí teníamos una discusión en el auto si era mejor que estuviera en la misma secretaría, hubiera una unidad de agencia como especialista, como agencia de calidad que acredite, capacite, cree orientaciones técnicas, otra unidad que sea la que haga la superintendencia financiera y otra la que esté a cargo de los programas, de implementar los programas, ya sea directo o indirecto. Creemos que esa es una posibilidad, otra que sean agencias aparte de la Secretaría, que también se puede pensar. Pero no cabe duda que cuando los tenemos juez y parte, además no tenemos un grupo de personas que esté pensando, están todos en la urgencia. Por lo tanto, es muy importante separarlo y además la independencia que da el que va a acreditar no es el mismo que está comprometido con la operación. Así que sí, esa es una preocupación que tenemos y quizás una de las principales que anotamos, esto de separar y que esté estas funciones bien, y también a nivel regional, no solo cuando vemos la estructura regional que plantea el proyecto, plantea solo un director regional, igual que un director nacional, no define la estructura que debiera estar de este servicio en la región y separando estas funciones ni a nivel local. O sea, creemos que ahí hay todo un terreno que el proyecto puede avanzar. Eso, gracias. ¿Alguna otra consulta? No. Yo solamente quiero aprovechar de hacer una consulta. Que yo comparto algunos de los análisis que ustedes señalan de este monstruo, tantas cabezas que tiene, o sea, tantos roles que tiene un solo servicio, lo hemos estado conversando con la subsecretaría y hay buena disposición para poder corregir eso, ¿no es cierto? Creo que es importante. No se puede normar, fiscalizar, ejecutar, acreditar, todo en un solo servicio. Es bien complejo eso, ¿no es cierto? Tantos roles. Y debieran establecerse una institución más de segundo piso, que puede ser o la subsecretaría u otra que haga esa labor y que el servicio más bien pueda ejecutar y a lo mejor ejecutar y fiscalizar los recursos que transfiere. Eso es un tema que se está discutiendo. Pero a mí una de las cosas que me complica es que no hay ninguna definición respecto de qué es lo que tiene que hacer el servicio vía administración directa y qué es lo que tiene que hacer vía instituciones privadas, ¿ya? O colaboradoras. ¿Qué es lo que tiene que ir por una vía que otra? Eso me parece que es bien complejo, no está definido en qué casos el servicio tiene que actuar por sí y en qué casos tiene que hacerlo a través de otras instituciones. No hay criterios establecidos, ni mucho menos en el proyecto. Y eso, a mi juicio, genera tensiones, genera dificultades en la implementación. Es más, y yo sé que a usted no le va a gustar lo que yo le voy a decir, ¿ya? Pero no importa. Yo lo voy a decir igual porque creo que es mi derecho, ¿no es cierto? Con mucho cariño, con mucho respeto. Yo creo que nosotros debiéramos reducir al máximo el tema de las residencias, debiéramos buscar más la alternativa de familias de acogida, ¿no es cierto? Y que efectivamente la residencia sea la última ratio y que esa residencia sea una responsabilidad del Estado, ¿ya? De preocuparse efectivamente de una responsabilidad del Estado directamente, ¿ya? Y que eso debiera tenerlo el servicio con los mejores estándares de calidad, ¿no es cierto? No sujeto a una subvención, no sujeto al tema de los cupos, sino que efectivamente el Estado le garantice plenamente, ¿ya? Todos los derechos a los niños y niñas que están en una residencia. Y que no tenga que ver que la subvención, que en realidad tengo que tener ojalá la residencia llena como ocurre hoy día para poder financiarla, porque si tengo menos niños no alcanzo a financiarla. Y todas esas tensiones se ahorran, donde en realidad lo importante es el objetivo, ¿ya?
no la subvención, y deberá ser el servicio el que lo haga por sí, y todo lo demás, todo lo que sea ambulatorio, etcétera, se puede hacer a través de las instituciones. Yo sé que a usted no les va a gustar en absoluto lo que le estoy diciendo, ¿ya? Sí. ¿Ya? Pero por lo menos esa es la opinión que yo tengo, que ahí debiéramos nosotros tener una línea y que se separe claramente en función de los tipos de programas, y que los programas de residencia los ejecute el servicio, y que también a través de los convenios con los municipios también se siga haciendo todo el tema de prevención, que yo creo que debiera tener este servicio, no solamente el de reparación, sino que también todo el tema de prevención, que también lo hemos planteado que debería incorporarse también al servicio, y que las organizaciones de la sociedad civil, ¿no es cierto?, con financiamiento público total o parcial, ejecuten los programas de más bien ambulatorios. Ya todos los programas ambulatorios sean de prevención o de reparación, pero ambulatorios. ¿Ya? Eso. Disculpen la franqueza. Sí, lo que pasa es que nos apasiona el tema. Yo creo que esta ha sido una discusión que nosotros hemos tenido también muchas veces. Si efectivamente el Estado puede, debe o es capaz de, en un minuto, hacerse cargo de la atención de los niños. La evolución del sistema residencial ha ido claramente en una disminución cada vez mayor de los niños que están en el sistema residencial. O sea, venimos de 20.000 pasando a 6.000 niños en 15 años aproximadamente. Y eso es un tremendo avance, ¿sí? Y lo primero que hay que ver es que van a haber niños, y en todos los sistemas mundiales existen sistemas residenciales. O sea, lo primero es que lo que nosotros tenemos que ofrecer como sistema es un abanico de alternativas posibles para un niño, y ya sean familias de acogida extensa, familias de acogida externa, sistemas residenciales, ambulatorios, prevención, promoción, desarrollo. O sea, de alguna manera tenemos que cubrir el abanico. Sin embargo, la experiencia que nosotros tenemos, y que esto es bastante brutal y quizás es un poco duro decirlo, pero la mayor complejidad de los casos están en los CREAD. O sea, por ejemplo, el promedio lo puedo hablar por nosotros el promedio de atención por residencia son 20 niños, ¿sí? Y los CREAD tienen un promedio entre 100 y 120 niños. Entonces, lo que a mí me pasa en un minuto es que hay ciertas cosas que tienen que ver con una lógica de funcionamiento que es distinta. ¿Cuál es la gracia de la sociedad civil? Por una parte, la relación que nosotros establecemos con el territorio es muy distinta. ¿Por qué? Porque venimos desde el territorio. Nosotros nos organizamos desde una necesidad que surge en el terreno. Segundo, efectivamente movilizamos una cantidad de recursos humanos, sociales, económicos, de recursos. Nadie le va a donar ropa al Estado. Nadie le va a donar leche al Estado. Nadie va a trabajar de voluntariado en un sistema en el Estado. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que se produce en una residencia, en una comunidad, y cada vez más las residencias nos interesa que no estén en lugares alejados, nos interesa que estén casas chicas metidas en un barrio. ¿Por qué? Porque nos interesa que el barrio acompañe, que la comunidad acompañe, que la municipalidad acompañe. Y en ese sentido es una mirada absolutamente distinta. No es solo el Estado, pero es la familia, es la comunidad la que se hace cargo en el fondo de acompañar a los niños, ¿sí? Y por otra parte tenemos un tema de verdad que cada niño y cada comunidad tiene requerimientos distintos, y el Estado tiene una tendencia mucho mayor a homogeneizar los sistemas de intervención. Nosotros en María Ayuda tenemos residencias en Antofagasta y tenemos en Temuco, tenemos en Concepción y en Ovalle, y es otro planeta. O sea, las necesidades de Temuco no tienen nada que ver con las necesidades de Antofagasta. El tema de inmigrantes no tiene nada que ver con el sistema indígena, que es la crisis que están viviendo hoy día el sistema en Arauco. Entonces, tú me dices, mira, ¿este es el modelo? No, nosotros funcionamos, y la gran gracia es que hay una diversidad de modelos de intervención que es absolutamente distinto. O sea, los que trabajan con adolescentes embarazadas es súper distinto a los que trabajan con niños con necesidades, con daño cerebral. Entonces, esa riqueza de los equipos y de la flexibilidad que requiere el sistema, lo da la sociedad civil. Y lo otro que me pasa es que yo creo que tenemos que tender a la colaboración. Creo que es una mirada, los estados, los países que quizá uno está mirando, invitan a la sociedad civil, al Estado y a la empresa y a la academia. En mi punto yo digo que hay un diamante virtuoso ahí, que tenemos que trabajar en conjunto, no son excluyentes. Yo voy a dar la palabra al diputado Soto, que va a hacer una consulta. Solo quiero aclarar, yo creo en el rol de la sociedad civil, ¿ya?
creo mucho en el rol de la sociedad civil, pero también creo que hay cierta área en que el Estado tiene una obligación indelegable, ¿ya? Y que tiene que cumplirla, ¿ya? Y no tiene que depender de las donaciones, ¿ya? ¿Se imaginan que si nosotros tuviéramos el sistema de salud, ¿no es cierto?, dependiendo de la sociedad civil y de las donaciones y que el Estado no se haga cargo efectivamente de poder garantizar eso, ¿ya? A mí me parece que sería impensado, ¿no es cierto?, ¿ya? Entonces yo creo que hay, por lo tanto, yo creo que hay espacio en que debe darse efectivamente esa colaboración y hay espacio en que el Estado tiene que asumir su responsabilidad plena en un sistema obviamente mucho mejor, con otros estándares totalmente distintos a lo que tenemos hoy día. Si nadie está pensando en mantener lo que tenemos hoy día, es cambiar de manera muy significativa los estándares de atención, ¿ya? Y además yo creo que todavía queda mucho espacio para poder reducir el tema de los niños que están en residencia, ¿ya? Yo creo que queda mucho espacio y deberíamos seguir aumentando el tema de las familias de acogida, que es algo que, según lo que se ha dicho aquí mismo, ha funcionado en general bastante mejor, ¿ya? Entonces, yo no es que esté en contra, digamos, de esa colaboración, pero creo que hay espacio en que el Estado tiene que asumir directamente su responsabilidad. Diputado Soto. Gracias, presidente. Yo creo que este debate está entrando a una área bien compleja y aquí nuestras invitadas nos hacen ver de que cada situación es un verdadero mundo distinto a otra. Pero precisamente es el desafío que hay, buscar estándares comunes que den garantía precisamente a todos los niños y niñas, que no dependa precisamente de la buena o mala administración que tiene un centro, de la buena o mala suerte para que tenga donaciones para que puedan funcionar. Y por lo tanto tenemos que entrar en una homogeneización, pero en sentido positivo, de lo que tiene que hacerse si es que se mantienen los centros. Y en ese sentido yo quisiera hacer una consulta en términos de los tipos de niños o niñas que llegan, porque me da la impresión de que hay algún tipo de selección, puedo equivocarme, que llegan a algún centro niños que tienen una misma condición de salud, misma condición a lo mejor socioeconómica, con algunas variantes, pero por ejemplo, cuando se trata de niños que tienen algún problema conductual severo o algún tipo de retraso, algún tipo de desórdenes conductuales, simplemente se estropea todo el trabajo. Y entiendo que hay un tipo de selección que evita que se junten niños de distinta situación. ¿Cómo opera eso en la realidad que ustedes conocen? Yo no sé si nos pueden aportar algún dato y que de qué manera esta selección también tiene que ser considerada en el nuevo sistema. Muchas gracias. Mauricio. Quiero retomar la pregunta anterior para poder darle continuidad a esta nueva pregunta. Si bien nosotros compartimos que el Estado es quien debe garantizar que los derechos de los niños sean protegidos, no necesariamente esa garantía tiene que ser a través de la ejecución de todos los programas. Ese quizás es una de las diferencias. Pero sí estamos absolutamente de acuerdo que el Estado que tiene el principal rol de garantizar. Y eso se puede hacer de distintas maneras. Pensando en lo que usted señalaba recién, que pensando en homologar algunos servicios, no es necesario homologar los servicios, pero lo que sí es necesario, por lo menos, es homologar ciertos estándares mínimos que tienen que existir, ¿cierto? Y esos estándares tienen que ir absolutamente asociados a modelos de evaluación, a formas de financiamiento, a formas de supervisión, ¿sí? Y a una conversación que tenga que ver con la mirada desde la academia en relación a las nuevas investigaciones y también con una mirada en relación a la experiencia en terreno que tienen sobre todo las organizaciones de la sociedad civil, quienes han venido y hemos venido trabajando desde hace años, muchos años, estas problemáticas. Finalmente el Estado quien ha venido un poco rezagado, ¿cierto?, a tratar de tomar algunos temas que han explotado finalmente. La idea y el rol de la sociedad civil desde nuestro punto de vista es siempre venir con este aprendizaje, con estas experiencias y con esta disposición que traemos acumulada desde los años que venimos desarrollando este tipo de programas y este tipo de servicios para que el Estado pueda hacer su labor de garante de la mejor manera posible. Ahora, pensando en las familias de acogida, yo creo que ahí no es tan unánime la
la conclusión respecto a los buenos resultados que han tenido. Las familias de acogida fueron pensadas inicialmente, es un modelo europeo que fue pensado para que las familias de acogida fueran extensas. Eso quiere decir que una familia, que una persona, una familia, un núcleo familiar que no tiene nada que ver sanguíneamente con un niño, niña o adolescente, que se le llama familia de acogida externa, se pudiese hacer cargo de manera temporal de un niño que necesitó ser separado de su familia de origen, mientras a esta familia de origen se le daba algún tipo de prestación, servicio, cierto acompañamiento para que elevara sus competencias parentales y por lo tanto pudiese asegurar el bienestar y la protección de su niño en el futuro. Bajo ese modelo se concibió inicialmente el modelo de familias de acogida. Acá en Chile eso no ha resultado y lo que resulta es finalmente una reestructuración del modelo de familias de acogida, que lo que hace básicamente es que el cuidado personal, que así se llama, hay un tema también ahí en la ley, que en la ley habla del cuidado legal, ahí hay que ponerle ojo porque no se llama cuidado legal, se llama cuidado personal. El cuidado personal se le está entregando a las familias de acogida extensas, ¿sí? Y eso es algo que todavía está en discusión bajo el modelo de las familias de acogida, porque eso no ha dado los mismos resultados que las experiencias tanto nacionales como internacionales con familias de acogida externas. Eso por una parte. Y por otra parte, pensando en esta opinión acerca de las residencias que debiesen estar siendo administradas por parte del Estado en un futuro, nosotros tenemos varias discusiones que están sucediendo, nada está absolutamente zanjado, pero estamos pensando en relación a la situación actual. Cuando nosotros mencionamos el 69 o 70% de niños en este momento en Chile en las residencias que necesitan una atención de salud mental urgente y especializada, más allá de que todos los niños que están en situación de residencia necesitan atención en salud mental, pero estamos hablando acá de especializada dada la separación de su familia de origen y dado el nivel de trauma tan complejo que se ha venido repitiendo a lo largo de su historia. Cuando hablamos de ese tipo de niños, estamos hablando, y a la vez, en paralelo, cuando vemos la reducción de niños en residencias, que es muy positivo, por una parte, porque están los niños con su familia, pero eso implica que este pequeño nicho que va quedando requiere una atención mucho más especializada. Nosotros hemos pensado distintos tipos de mecanismos para poder abordar esa realidad en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, en este momento, las residencias de administración directa del Estado tienen sobrecupo, ¿cierto? Tienen una realidad financiera muy distinta a la realidad de las residencias que son colaboradoras de Sename. Y nosotros, últimamente les están llegando muchas más derivaciones de casos de niños que tienen una realidad mucho más compleja. No estamos hablando de niños más complejos, ojo ahí, también es importante hacer esa diferencia. No es que los niños sean más complejos porque son más desajustados conductualmente, como se dice, porque tienen más conductas oposicionistas. Eso es el resultado, eso es un síntoma, básicamente un síntoma de una situación familiar, social y sistémica de las residencias y también del servicio en general, que resulta en ese tipo de conductas, pero no tenemos que poner la culpabilidad o la responsabilidad en el niño por ser un niño muy complejo, porque si no el problema se nos va hacia otro lado. Nosotros tenemos que pensar desde dónde, cuáles son las causas que producen que este niño tenga estas conductas y esta manera de ser y existir en el mundo. Pensando en la complejización del sujeto de atención, en ese sentido, en este momento la realidad de las residencias que existen, hay distintos modelos de atención. Y últimamente se está aumentando el modelo de atención especializado, así se llama Programa de Atención Especializado, que hace que las residencias de protección que existimos en este momento en el país, estamos hablando de estas 298, en general las 250 aproximadamente, porque excluimos de esas a las que son coadyuvantes y no reciben financiamiento por parte del Estado, están recibiendo a estos niños que son más complejos, que tienen una necesidad de atención más difícil, pero no tenemos un componente clínico, y esa es una diferencia fundamental. Nosotros estamos pensando que a futuro puede ser una muy buena idea que aquellos niños que, como consecuencia de esta cronificación de la que venimos hablando, de esta vulneración de derechos constante y sistemática, y la separación de las familias de origen, que tienen mayores dificultades en salud mental,
pudiese existir algún tipo de residencia, que hasta el minuto le estamos hablando estamos llamando o denominando intermedia, pero eso es una conversación que estamos teniendo actualmente. Pensando en estos casos de los niños que tienen mayores dificultades de salud mental, justamente estoy hablando. Todos ustedes saben que es un tema muy en boga, que no existen camas psiquiátricas, ¿cierto?, para niños. Existen muy pocas en el país, ¿cierto? Pero eso es para un nivel mucho más complejo y mucho más específico. Debiesen existir residencias que tengan un apoyo desde salud mental clínico, que es algo que se nos está pidiendo a nosotros como colaboradores acreditados que trabajamos en intervención psicosocial. En este minuto Sename está aumentando ciertos estándares, que está muy bien que aumente los estándares, pero le está pidiendo a las residencias que se vayan convirtiendo de a poco en un dispositivo clínico, me refiero a clínico médico, cuando no es ese el objetivo que tienen, ¿cierto? Las dificultades de salud mental tienen que ser asumidas desde salud. Entonces, estamos pensando que quizás un modelo residencial intermedio, que sea mucho más específico que el que desarrollamos nosotros en este minuto, sea una residencia que sí esté, un tipo de residencia, un modelo de residencia, que sí esté ejecutada desde el Ejecutivo, ¿cierto? A través de quizás el servicio de salud, y que tenga estas características clínicas que puedan dar respuesta a las necesidades más complejas de salud mental de los niños que tienen mayores dificultades. Eso. Perdón, va a ser una última consulta al diputado Soto sobre lo mismo y después, ¿no es cierto?, la señora María Teresa. Sí, en el mismo sentido. Perfecto. Gracias, presidente. Por lo que subyace en su respuesta, que las residencias actuales, tal como están configuradas, no tendrían todas las herramientas para enfrentarse a menores que tengan un daño en su salud mental producto de la misma situación en que de origen, digamos, de separación, a veces delitos sexuales, etcétera, que no tienen una batería de recursos para poder enfrentarlo en la misma residencia. Y ustedes sugieren que se trate en una residencia segregada o especializada, dice, distinta a ustedes, no de manera integrada en la residencia. Antes de que respondan, le voy a ofrecer la palabra al diputado Trisotti para que después puedan responder a ambas cosas conjuntamente. Bueno, agradecerle a cada uno de ustedes su intervención y escuchándolos, me surgen dos dudas, o que me gustaría tener los comentarios de parte de ustedes como mesa de residencia y tal como plantearon ustedes, que son los que están directamente trabajando con los niños. Respecto de la evaluación que hacen y un poco considerando la intervención que tiene que haber del Estado, dentro de las cifras que ustedes plantearon, era que de todos los niños que hoy día estaban ustedes acogiendo, hay alrededor de un 30% que ingresaron previamente en una oficina de protección de derechos. Por lo tanto, la evaluación que ustedes hacen de esa intervención previa que se está haciendo a través de Sename con las municipalidades. Y hay otra cifra que me llamó mucho la atención y me gustaría que me la explicaran. Acá se planteó que un 53% de los niños vigentes han estado o han tenido 5 o más ingresos. Y ahí me gustaría saber la razón, la causa, que hay problemas en la intervención derechamente o son cambios de situaciones distintas. Las atenciones que hace una residencia es distinta a la de otro, pero ¿por qué antes de egresar? Que también nos dieron las cifras en que el 19% permanecen prácticamente 4 años y un 40% egresa a los 12 meses. ¿Cómo se explica que un mismo niño antes de egresar haya estado 5 veces internado en otra institución? O si hay algún matiz, porque así se entendió. Porque si fuera así, algo está pasando de que previo al egreso hay alguien que no está haciendo bien el trabajo respecto de que tenga que estar por 5 instituciones antes de salir definitivamente. Esas precisiones, por favor. Gracias. Perfecto. No sé quién va a responder primero. Ya. Entonces, María Teresa y después Mauricio. Yo solo quería ampliar que creo que un punto crucial de hoy día es ver el rol de los colaboradores. Mauricio decía que el Estado, a nuestro modo de ver, tiene que garantizar que todos los niños estén bien atendidos y por lo tanto dar los recursos, dar los programas de salud mental, los programas anexos que necesita cualquier residencia para funcionar. Pero yo solo quiero hacerle la reflexión de que cuando uno sueña que el Estado es un gran
papá que protege muy bien a sus niños y que el que más mejor lo va a proteger es cuando está con el Estado y no con un organismo colaborador. Yo quiero cuestionar ese mito. Creo que es un mito en el sentido de que no es lo mismo una producción de cualquier fábrica que cuidar a un niño. Cuidar a un niño necesita amor, afecto, personalizado. Ojalá hogares y residencia cada vez más pequeños, más parecido a una casa, menos parecido a una institución. Con menos burocracia, con una rica comida, con reforzamiento escolar, que vayan a la montaña, que lo leen, que vayan al teatro mientras están en el hogar y que mantengan su atención especializada. Eso es difícil mirarlo como una respuesta al Estado. Y yo solo pongo creo que el Estado nos tiene que hacer de que esto suceda, pero que haya organismos colaboradores con distintas modalidades que lo hagan con un proyecto educativo, que se la jueguen. En los hogares lo que más hay es cariño, es compromiso, es que se quedan toda la noche, a pesar de que la ley laboral le dice un tercio, ahora tenemos 3 turnos y tú ves tías que se quedan igual porque el niño está llorando y tiene que hacer un trabajo para mañana. Entonces, cuando hay burocracia, cuando tú eres funcionaria y no eres, estás más cerca de una institución y más lejos de un hogar, es menos reparador, porque lo que repara aquí es el vínculo, es que los niños puedan establecer con alguien un vínculo significativo que los marque. Eso es muy difícil hacerlo por decreto, por programa, por más normas técnicas que hagamos, que las tenemos que tener. Estoy diciendo que tenemos que mejorar la calidad en todo, pero eso creo que lo asegura hasta ahora mucho más los privados. Y los invito, antes de sacar la ley, a ir a los CREAT, que es verdad que les toca la labor más pesada, de que tienen los niños más complejos, pero yo estoy en la aldea Cardenal Silva Enrique, que tenemos complejos, igualmente complejos, 54 niños, pero que hay una cosa mucho más cálida. Y por ejemplo, no tenemos la situación de Galvarino, donde hay funcionarios en paro, donde en Playa Ancha, y yo entiendo que el Sename es muy difícil que lo pueda solucionar. En cambio, que es muy distinto que pase en un hogar. Y creo que cuando damos la atención de un niño muy complejo, tenemos que achicar los hogares, tenemos que hacerlo más personalizado, y creo que en eso tiene un rol, ojalá que convencerlo, mucho mejor lo hacen en eso muchos colaboradores, no todos. Por eso la acreditación es muy importante y los estándares de calidad. No estoy diciendo que todos lo hagamos fantástico, pero tenemos mucho más oportunidad de hacerlo mejor, porque tú sabes el nombre de cada niño. Yo estoy en el directorio de 2 hogares y me sé los nombres de los niños. Es muy distinto que el funcionario yo he trabajado en el Estado muchas veces, y yo entiendo de que para un funcionario, si el viernes se tiene que ir a las 5, se va a ir a las 5. Entonces, en ese sentido creo, y les digo que consideren que el rol de los colaboradores en esta función, si tuviéramos los recursos que nos diera el Estado y la posibilidad de salud mental, que es quizá el mayor problema que tenemos, podríamos hacerlo mucho mejor. ¿Puedo hacer una pequeña intervención? Sí, lo que pasa es que también está el tema de que, por lo menos el sistema actual, como las residencias también son por cupo utilizado, la presión es para que ustedes mantengan, ¿no es cierto?, institucionalizados la mayor cantidad de niños posible. Y eso va en contra de lo que se busca de alguna manera en la política. Entonces, ya, yo creo que... En el sentido perverso. Voy a contestar las 2 preguntas anteriores de los 2 diputados. Primero, en relación al 53%, perdón, que tiene ingresos previos. Tal vez no me expresé bien, pero no tenía que ver con ingresos previos al sistema residencial. Tenía que ver con ingresos previos a la red de atención de protección especializada. ¿Ya? Eso quiere decir a los programas ambulatorios, a los distintos programas ambulatorios. Pero también es importante remarcar ahí algo que usted señala, que es por qué tuvieron 5 intervenciones en otros programas y terminaron de todas maneras en una residencia. Yo creo que eso es una pregunta que hay que hacerse. Y nosotros, por lo menos la hipótesis que tenemos, lo que hemos observado es que acá, y para responder a las 2 preguntas, el foco tiene que estar puesto en las necesidades de los niños.
no en las maneras que a nosotros nos resultan más rápidas, fáciles y operativas para resolver algunas necesidades que vemos. Y las necesidades de los niños, tal como señalaba Jimena hace un momento atrás, los niños necesitan y merecen más bien un acompañamiento o que alguien se haga cargo, perdón, de su trayectoria en el sistema, dada su dificultad. Aquí estamos hablando todos de niños de niños que han sufrido vulneraciones de derechos en mayor o en menor medida. Los que han sufrido en mayor medida y es necesario separarlos de sus familias de origen, finalmente terminan en las residencias, pero hay otros niños en el sistema ambulatorio, que son muchísimos más, que también son víctimas de vulneraciones de derechos. Entonces tenemos que pensar en una manera de generar políticas públicas y de generar programas que se hagan cargo de todos esos niños pensando en una continuidad. En lo que hemos fallado es que se ha pensado en esos niños de manera segregada, de acuerdo a una leve complejidad, una mediana complejidad, como si fuese tan fácil administrativamente poder diferenciar en qué momento un niño sale de una mediana complejidad y empieza una grave complejidad, y eso hace que el niño pase por un centro, que es el que tiene profesionales que trabajan con la leve complejidad, después a otro centro, cuando ya se soluciona o se complejiza al revés, y a otro centro, dependiendo de los movimientos en su nivel de complejidad, cuando debiese ser el sistema el que se flexibilice para poder acompañar de una manera mucho menos invasiva a los niños en sus problemáticas, ¿sí? Por eso y por la definición de los programas en ese sentido es que pasan de uno a otro indistintamente, y cuando llegan a las residencias ya han pasado por 5 o más. Eso en primer lugar. Y para responder a la pregunta respecto de la segregación de las residencias, no tiene que ver con eso, no tenía que ver con eso esta propuesta de que exista alguna residencia más especializada en salud mental, no tiene que ver con una segregación, porque justamente pensando en esto mismo que estaba mencionando recién, la necesidad de los niños. Los niños en este minuto, y tal como usted señaló, tienen una necesidad mucho mayor de lo que hoy el sistema residencial está preparado para satisfacer, ¿sí? para entregar. Entonces necesitamos especializarnos. Pero ¿de qué manera necesitamos especializarnos? Cada quien con quien pueda hacer su trabajo de mejor manera. Las residencias de protección trabajamos en la intervención psicosocial, en este acompañamiento cariñoso, cálido, amoroso, vincular que decía Teresa, en el momento en que los niños han sido separados de sus familias de origen, y también en el acompañamiento, fortalecimiento de competencias familiares de las familias para que puedan tener sus cuidados nuevamente, ¿cierto? Pero la salud mental, la psiquiatría más compleja, eso es parte de lo que tiene que entregar el servicio de salud. Y en este minuto se está requiriendo ese tipo de atenciones y ese tipo de garantía a la residencia. Entonces eso no puede ser. Eso tiene que ser algo que en mayor medida y de manera preferencial tiene que estar garantizado por parte del Estado. Y por eso proponemos una alternativa entre medio del paso de que los niños estén en nuestras residencias, en que nosotros no podemos darle todo lo que necesitan a aquellos mucho más complejos que tienen estas necesidades de salud mental, cuando ellos llegan a un límite, cuando se desbordan, cuando en este sistema que está diseñado para otro tipo de modalidad, estos niños se desbordan y tienen estas dificultades, estos desajustes conductuales, ¿cierto? Estas autoagresiones, heteroagresiones, etcétera, y finalmente terminan en una unidad de corta estadía, bueno, si es que tienen suerte, porque muchas veces terminan en la esquina del servicio porque no tienen cama en la unidad de psiquiatría, y terminan internados. Pero nosotros pensamos que debiese haber algo intermedio, mucho más especializado a sus necesidades, ¿cierto?, que les pueda dar la atención en un contexto residencial, pensando, como decía Teresa recién, en residencias pequeñas, especializadas, que tengan este componente clínico que nosotros no tenemos y que puedan ser pensadas como un flujo de atención, en que los niños que se están agravando en residencias como las nuestras puedan pasar a este otro tipo de residencias donde sí puedan tener una atención especializada si es que lo requieren, y cuando se estabilicen puedan regresar a un ambiente contenedor de estas características que nosotros señalamos. Eso. Para responder la inquietud que... Ahí sí. A ver, yo agradezco la pregunta de cuáles son como los incentivos perversos que tiene el sistema para mantener a los niños. Creo que esto es una cosa de la cual hemos estado cuestionados las instituciones sistemáticamente.
Y hay algunos puntos que aclarar. Lo primero es que un niño ingresa a un sistema residencial por una orden judicial. No es una decisión de la institución, es un juez que decide desde su conocimiento, desde el diagnóstico cuando existe y bajo su criterio que el niño debe ser ingresado o niña debe ser ingresado a una residencia. Por lo tanto, nosotros como residencia no tenemos ninguna injerencia en la toma de decisiones del juez. Y lo mismo sucede con el egreso. Es una decisión que no nos compete a nosotros, sino que nosotros tenemos obligación de estar informando de manera sistemática y permanente a tribunales hasta que en un minuto el juez decide, mira, efectivamente esta familia está en condiciones de recibir al niño, a la niña, etcétera. Por lo tanto, lo primero es que la decisión no está en nosotros. Y eso también asegura que efectivamente no es algo que venga desde una toma de decisión interna de la misma institución. Por otra parte, les quisiera recordar que nosotros financiamos entre el 40 y 60% del financiamiento que cuesta la intervención de un niño. Por lo tanto, lo primero es que nosotros no ganamos, o sea, entre más niños tenemos más pérdida, o sea, tenemos que conseguirnos más fondos para financiarlo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nos pasa? Tenemos, por ejemplo, en Antofagasta o en Iquique tenemos una residencia con una capacidad para 25 niñas y estamos con un sobrecupo para 37. Y ellos nos dicen, lo mejor que les puede pasar eso. Y nosotros decimos, tenemos el equipo colapsado, tenemos a las niñas durmiendo en el pasillo, nos han obligado a recibir hombres en residencias de niñas, hemos estado obligados a recibir niñas con guagua, chiquillas con guagua, porque efectivamente no tienen a dónde derivar. Entonces, tú dices, y además nos dicen que estamos tremendamente contentos porque tenemos más fondos. Y yo le digo, perdón, no tengo más fondos, tengo colapsado el sistema y además me tengo que, tenemos que recurrir a buscar fondos porque además no me alcanza para financiar con los fondos que tenemos que conseguirnos en las cenas, en las rifas, en las colectas. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Y en esto tiene que ver con una cosa que decía Tere también. Yo entiendo que hay un lugar desde que el Estado debe proteger a los niños porque es su derecho. Los que trabajamos conociendo a los niños, defendemos los derechos de los niños porque los queremos, ¿sí? Lo que repara, efectivamente, que lo que los niños necesitan son vínculos sanos. Nuestra apuesta institucional es que el periodo de la residencia es un periodo transitorio. Nuestro objetivo, y que lo tenemos todos, es que nosotros vemos y sufrimos los niños que nos dicen, quiero estar en mi casa. Entonces, los que estamos trabajando en la primera línea, nuestro primer interés es realmente que esos niños vuelvan a vivir con su familia. O sea, ¿por qué? Porque hay un vínculo en el cual nosotros sabemos que lo que ellos necesitan es efectivamente crecer en una familia. Nosotros sabemos que la mejor alternativa para un niño siempre es vivir en una familia. No pretendemos ser un sustituto de la familia. Lo que nosotros creemos y que es de alguna manera el foco de la residencia, en la mayoría de los casos es tratar de ser un lugar transitorio en la medida en que logramos que la familia restituya las condiciones o cree las condiciones para poder recibir esos niños. Entonces, desde el vínculo que nosotros tenemos con los niños, nuestra primera prioridad son ellos. Entonces, desde ese lugar no recibimos plata, no nos conviene en términos económicos. A los equipos se sobrepasan cuando tenemos más. O sea, lo mejor que le puede pasar al equipo técnico es cuando tienen menos niños, porque obviamente tienen más tiempo, más recursos de tiempo y emocionales para acompañar a los niños. Entonces, desde ese punto de vista, yo les pediría además que conozcan los estados financieros de las instituciones, se los dejamos para que lo vean, hay un estudio de costo. Les pediría, si efectivamente tienen información, véanla, pero no hay ningún espacio, no hay espacio de lucro hoy día en el sistema residencial. Te pediría que digamos porque quedan 2 minutos. Perfecto. Y la subsecretaria quiere hablar y después tenemos que ir a constituir la sala porque tenemos sesión especial, subsecretaria. Y vamos a prorrogar hasta que pueda terminar la subsecretaria. Ya, muy breve, diputado. Muchas gracias por entregarme la palabra. Simplemente quería precisar algunos temas del proyecto ley que nos parece que en el espíritu coincidimos completamente y que probablemente estamos trabajando en a lo mejor reacciones alternativas que puedan dar cuenta de aquello. Y a propósito de la última discusión, uno de esos tiene que ver con
evitar que el servicio, ¿no es cierto?, sea visto solo como en una búsqueda de, o de que su principal servicio que entrega es la residencia o programas de residencia. Nosotros entendemos que para eso se requiere una intervención con el niño preferentemente, pero también con la familia, y eso es algo que se está trabajando, y de hecho el proyecto rescata principalmente el derecho del niño a vivir en familia. Entonces, eso es algo que, a propósito de algunas observaciones que se han realizado en el artículo 2 y 3, que creo que es importante que todos tengamos claro, y entiendo que un poco la discusión en general en todas las distintas comisiones que hemos tenido van en esa línea. Lo segundo, respecto a acreditación, supervisión y evaluación. Ahí efectivamente podemos trabajar en lo que es la acreditación y hemos recibido varios comentarios en relación a la necesidad, ¿no es cierto?, de que para una mejor acreditación haya una entidad distinta que no solo fije los estándares, porque ojo que aquí hay el establecimiento de estándares está en una institución distinta que es la subsecretaría. El punto es quién revisa si esos estándares se cumplen para efectos de entregar la acreditación. Pero sí quiero hacer un punto respecto a supervisión y evaluación, porque de hecho en la misma proyecto de ley de la subsecretaría, dentro de sus funciones, que es uno de los artículos 3º bis, si mal no me recuerdo en la letra D, pero me puedo equivocar, pero lo podemos revisar habla que la subsecretaría, entre otras materias, tiene que supervisar todos los programas de los niños, y en particular aquellos de programas de atención especializada. Eso no opta que un jefe de servicio tenga que hacer un proceso de supervisión. No podemos no decirle a un jefe de servicio, ¿sabe qué? Usted tiene que estar encima y supervisar. Independiente de que la subsecretaría, de hecho, lo tiene en el artículo 3º bis, esa labor, ¿ya? Lo mismo ocurre con la evaluación. Hay un conjunto de evaluaciones externas que se realizan, tanto desde la misma Subsecretaría de Evaluación Social, como de otras instituciones como la Dirección de Presupuesto, etcétera. Pero nuevamente, yo no le puedo decir a un jefe de servicio, sabe que usted no tiene que estar continuamente, periódicamente, como dice el artículo, evaluando sus programas. Y yo creo que ahí sí tenemos a lo mejor una diferencia, pero quería explicarlo, porque no es que nosotros no creamos que tiene que haber una evaluación externa ni una supervisión externa. Y en eso estamos totalmente de acuerdo, y de hecho la subsecretaría lo tiene explícito dentro de sus funciones. Otra cosa distinta es que yo le reste al jefe de servicio la posibilidad de estar mirándose siempre. Y eso ocurre en todos los servicios. O sea, el FOSIS tiene una unidad que va evaluando sus programas, a veces lo contrata externamente, a veces lo hacen internamente. ¿Y por qué? Porque ellos a su mismo tienen que reportar a los otros sistemas de evaluación respecto de cuáles son los indicadores, cómo están haciendo monitoreo. Entonces, por eso quise un poco hacer la diferencia y que creo que es importante conversarla. Ahora, respecto del financiamiento, en general nosotros en este proyecto de ley estamos dando una continuidad desde el punto de vista de certeza jurídica, si uno quiere, a las fundaciones, a las entidades, que lo que pasa es que ya no hablamos efectivamente de colaboradores, pero sí hablamos de entidades acreditadas, bajo la lógica de la ley 20.330. Por tanto, en la práctica, no estamos diciendo que pasan a ser prestadores como aquí se está entendiendo, y yo creo que ahí hay un tema que hay que revisar con profundidad el proyecto, porque no es eso lo que se está diciendo. Es más, en ningún caso se está no reconociendo la necesaria colaboración que tiene que existir en el mundo público y privado, pero sí, quizás a propósito de la última discusión, creemos que lo que busca también este proyecto es la necesaria intersectorialidad. No creemos que tengan que haber, digamos, hogares o residencias A, B, C, dependiendo del tipo de niño, de alguna forma, que me derivan. Al contrario, creemos que deberían haber residencias con ciertos estándares que cumplir, y ojalá el mínimo de tiempo el niño esté en la residencia pueda trabajar con una familia, y por tanto, más que de alguna forma segregar, como decía el diputado Soto, lo que buscamos más bien es integrar y usar la misma institucionalidad que existe, y por eso la importancia de que este servicio esté en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque hoy día el Ministerio tiene, por ejemplo, el Sistema Intersectorial de Protección Social, que el Chile Crece Contigo, y que lo que hace es trabajar la intersectorialidad y priorizar a los niños de Chile Crece Contigo en los programas de atención de salud mental. Y de hecho eso es parte de lo que estamos haciendo en el plan de intervención de mediano plazo, que es a partir del Chile Crece Contigo, priorizando a los niños que vienen de los distintos residencias o de programas del Sename. Eso era, diputado. No. Muchas gracias, subsecretaria. También a cada uno de nuestros invitados. Antes de levantar la sesión, quiero invitar al diputado Zafirio
si agrega su voto favorable a la votación en general del proyecto que aumenta las penas de cohecho y soborno. Sí. De la mesa Tenemos para un acuerdo ya incorporar previo. mi voto a favor. Así se acuerda. Agradeciéndole a todos nuestros invitados y habiéndose cumplido con el objeto de la sesión. No sé si quiere hacer alguna consulta a la mesa de la residencia. ¿Algo? ¿Ah? Sí. Espera. Ya, vamos el día miércoles vamos a recibir, está invitada, viene la jueza de familia Mónica Geldre sobre este proyecto, el miércoles 20. Y si es que están listas las indicaciones al proyecto de cohecho y soborno, empezaríamos a votar en particular. De lo contrario, vamos a empezar a discutir, vamos a continuar la discusión de un proyecto que nos han pedido que pongamos en tabla y que es de relativo fácil despacho, que es el proyecto que amplía las posibilidades de práctica profesional para los abogados. ¿Ya? Vamos a ponerlo en tabla para el día miércoles 20, si es que no están las indicaciones concordadas para el otro proyecto. Que tengan muy buenas fiestas patrias. Alguien se cumplió con el objeto de la sesión, se levanta.